amor, ni cortina ni alambrada. Al instinto dale rienda, cuanto pida, cuanto quiera. Que en el sexo si es sentido, todo cabe, todo vale. Sexo, sentido, algo divino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sexo Consentido por el aire de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y para las repetidoras del interior del país. Como todos los viernes a la noche, acá nos encontramos en el aire de QM Noticias para hablar sobre sexualidad y sobre salud. Les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en nuestra fanpage oficial. En Facebook nos buscan como Sexo Consentido para que puedan hacer todas sus consultas a través de ahí. Ya le doy la bienvenida a quien me acompaña en la conducción de este programa, al doctor Hugo Moviglia. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ante todo, feliz primavera. Muchas gracias, igualmente. Empezamos esta estación con este lindo proyecto que a veces uno se alegra porque recibe a través de las distintas medios saludos, intrigas, preguntas. Y esto es lo que uno quiere establecer, ¿no? Porque uno no quiere ser un canal informativo de sexualidad, sino establecer dudas. Vos sabés que la duda es la base de la ciencia. En la medida que dudamos, vamos investigando. Y la gente, con mucho beneplácito, escucho, en el consultorio mismo. Ahora las consultas, los primeros 15 minutos son diciéndome, doctor, estuvimos hablando del tema que lo escuchamos, que lo vimos. Y hablan en familia, y eso es lo que nosotros tanto queremos, ¿no? Lo venimos diciendo desde un principio, de tratar de darle el uso necesario a este espacio, justamente utilizarlo como un consultorio interactivo y utilizar las redes sociales, ya que a través de ahí ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran, temáticas diferentes que tratamos cada viernes a la noche acá en Sexo Consentido, como el tema del día de hoy, ¿no? Hoy es un tema muy importante porque lo hemos anunciado, vamos a hablar de discapacidades físicas y sexualidad. Bien. Y esto es muy importante decirlo porque, sobre todo, vamos a hacer hincapié en las disfunciones que ocurren en los lesionados medulares. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que la médula espinal es un órgano sensorial conductivo que está dentro de la columna vertebral nuestra y que lleva los impulsos interiores o exteriores transmitidos al cerebro para que el cerebro después haga la respuesta al órgano efector. Es decir, yo te pongo un ejemplo, yo toco algo que está caliente, me llega la información al cerebro, el cerebro manda información al músculo para que retire la mano. Esos son estímulo y respuesta. Vamos a hablar específicamente a aquellos pacientes que sufren lesiones medulares, ya sea por accidentes ya sea de vía pública o deportivos, o tumores o infecciones que de acuerdo al nivel medular donde se lesiona van a dar cierta discapacidad, que en este caso vamos a hablar de sexualidad. Y hoy tenemos una invitada de honor en nuestro programa, que ¿quién es, Lorena? Así es, la vamos a presentar a ella, nuestra invitada, le damos la bienvenida. Ella es Susana Mitre, psicóloga recibida en la Universidad Nacional de La Plata con un posgrado en sexualidad humana. También ella es creadora de lo que es la Red de Madres de Personas con Capacidades Diferentes, instructora de residentes en psicología del Hospital San Martín y autora, Susana Mitre, de lo que es el libro La Punta del Ovillo, donde se condensa parte de su experiencia de vida que en un ratito nos va a estar presentando también. Bueno, ¿qué tal? Gracias por tu presentación, buenas noches. Y bueno, aquí estoy para... Este es un tema bastante difícil, ¿no, Susana? Porque la misma palabra discapacidad, ¿no? La palabra discapacidad lleva consigo como desvalorizar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo encaramos esto? A ver, decímelo. Yo pensaba dos cosas. Uno es este programa, ¿no? Sexo consentido. ¿Con qué sentido? Digamos, ¿cuál es el sentido del sexo? Y sobre todo con la discapacidad, ¿cuál es el sentido? Siempre el sentido del sexo es la felicidad. A veces es la tristeza, no es muy fácil enamorarse, no es muy fácil para nadie. Y en la discapacidad, para llamarlo de alguna manera, porque hay términos, ¿no? Está la discapacidad, la capacidad diferente. De última son términos que se buscan para darle un lugar a estas personas que uno a veces no sabe dónde ponerlas. Entonces es necesario buscar una palabra. Yo particularmente no es un tema que me preocupe cómo se lo
se lo nombra. Qué sé yo, porque de última esto tiene que ver un poco con las modas, ¿no? De minusválido, discapacitado, capacidades diferentes, va cambiando. Pero en realidad lo que me parece importante y me parece central es ubicar, ¿no? ¿Qué pasa con alguien que no entra dentro de los modelos sociales de belleza? Y vos sabés que con respecto a lo que estás diciendo, que es muy importante el hecho de que cuando hablamos de derechos sexuales, somos seres sexuales, siempre lo decimos en los programas, desde que nacemos hasta que nos vamos de esta vida, ¿no? Y es un derecho, y la sexualidad tiene mucho que ver con lo íntimo, por lo tanto por lo emocional. Es decir, sería como un gran catalizador emocional la sexualidad. Entonces, el hecho de que un paciente sufra una discapacidad quiere decir que no puede valorar su autoestima, no puede lograr una sexualidad plena, y el hecho de no sentirse autovalorado y no poder dar placer al otro debe ser un golpe muy grande, ¿no? Es un golpe muy grande. Y es un golpe muy grande cuando, digamos, en las dos circunstancias. A veces la discapacidad ocurre en la mitad de la vida, digamos. A veces tenemos un accidente, algo nos pasa, a veces alguna enfermedad que discapacita, a veces la discapacidad es de siempre, pero sí, es difícil expresarse y es difícil la mirada del otro, porque la mirada del otro, de cualquier otro, básicamente a veces de la madre, que es cuando tiene un chico con discapacidades, la persona que se le hace tal vez un poco más difícil, y la mirada social, hasta la mirada del médico, perdón doctor, no es un tema personal, No. Estoy mirando hasta vos. la mirada del médico, a veces las personas con discapacidad, de las cuales me incluyo, somos vistas como eternos pacientes o eternos agentes de la ayuda social. Nunca es lugar, o se hace difícil ese lugar donde somos iguales, ¿sí? Somos iguales en el derecho a amar, digamos, somos iguales en ese derecho. Pero el problema no lo tiene, para mí, solamente la persona con discapacidad, ¿sí? Porque ¿qué le pasa a una persona cuando tiene una discapacidad? Sí, aparece un tema de autoestima, porque digo, a todos nos gusta ser deseados, ¿sí? Es como una necesidad, ni siquiera un derecho, una necesidad natural. Yo vine acá y me pinté, pasé, me dejaron linda, qué sé yo, y a mí me gusta ser linda. Esto es una sensación que tenemos todas las personas, con discapacidad y sin discapacidad. A veces a la persona con discapacidad, y sobre todo por esta mirada, ¿sí?, se hace difícil saltar a ese lugar, ¿no? O porque son tratados como niños, o porque ir a un lugar se hace difícil, o porque, qué sé yo, ir a un bar, ¿no?, para encontrarse con alguien es difícil, porque es difícil ir al baño, ¿no? Yo voy a contar un ejemplo chiquito. Primero no les cuento porque ustedes no saben, acá estoy sentada, no me han visto, pero yo vengo con un bastón, yo tengo una discapacidad, tengo una secuela de polio. Desde la epidemia me sacarán la edad, lo lamento, es lo que menos hubiera querido hablar acá, pero bueno. Vamos a esperar un poquito, Vamos, sí. porque tenemos un cortecito. ¿Listo? ¿No, Lorena? Sí, es muy interesante escucharte, por eso preferimos ahora hacer la pausa enseguida. ¿Cómo no? Y cuando volvemos te seguimos escuchando. Susana Mitre con nosotros, estamos en Sexo Consentido hablando sobre sexualidad y salud también. En el próximo bloque vamos a estar con las preguntas en la calle, ya volvemos. Auspicia este programa Ecodima, empresa constructora. Una empresa con historia que construye un futuro mejor. Ecodima.
Continuamos en Sexo Consentido por el aire de QM Noticias. Estamos hablando sobre discapacidad física y sexualidad. Tenemos el placer de tener la visita en el piso de la psicóloga Susana Mitre, quien hace un minutito nada más comenzaba a hablarnos sobre su historia de vida. Así que ahora con un poquito más de tiempo te escuchamos. Bueno, vamos a tratar, las historias de vida son muy largas, las voy a hacer chiquititas. Lo que estaba contando es eso, de que yo tengo una discapacidad que no está visible ahora en la televisión, pero la tengo. Y bueno, parte de esta cosa que estoy hablando de la discapacidad tiene que ver con haberla pensado, haberla sentido, haberla sufrido, llorado y divertido como la mejor, como cualquier ser humano. Pero bueno, esa es un poco el camino que yo seguí para investigar sobre el tema de sexualidad y discapacidad, con lo cual he dado charlas y... Muy bien. Sobre todo cuando estamos hablando de estos términos de discapacidades físicas, sobre todo tengo el caso de pacientes con traumáticos, Sí. y estamos hablando de una persona joven que de golpe le cambia la vida de un día para otro, su relación con la pareja. Es muy, valga la redundancia, muy traumático. Entonces, primero hay que mejorar mucho el yo, ¿no? La primera persona, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y explicarle a una persona, como decía Freud decía que todo el cuerpo es sexual. Y nosotros los sexólogos a veces decimos que el sexo está entre las orejas y no entre las piernas, ¿no? Entonces, explicarle eso cuesta mucho, Susana. A mí me cuesta mucho, por lo menos, ¿no? Sí, sobre todo el por qué. Porque cuando una persona tiene un accidente y de repente queda en una lesión medular, por ejemplo, es cierto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y muchas veces está ligado con lo que para él pueda ser su razón. Pero la pregunta del por qué no tiene respuesta, porque no la tenemos. ¿Por qué la vida nos cambia de un día para el otro? No lo sé. Entonces, creo que sí, yo, por lo menos es mi experiencia con los lesionados medulares, es un poco convertir esa palabra, ¿no? Es un para qué. La vida, por determinadas razones, a veces nos da un giro. Porque en la historia de alguien la vida cambió de golpe. Entonces, preguntar por qué es un camino lastimoso y sin respuesta. Lo primero es el para qué. Lo segundo es saber que sigue habilitado. Saber que sigue habilitado y desde una mirada de certeza saber que sigue habilitado, digamos, porque ¿qué pasa? A veces, esa es mi experiencia en el hospital, se lo atiende, ¿no? Si tiene control urinario, no tiene control urinario, si la lesión es total o es parcial, si va a mover una mano o no, pero la pregunta sobre su vida sexual, ¿sí? Habilitársela, ¿sí? No está, digamos, y ahí empieza una cadena muy larga donde no está esa pregunta y no está hecha, sí está en su interior, sí está, ¿sí? No está permitida que salga, porque que queda como anulada. Y para un lesionado medular, para cualquier discapacidad, siempre la sexualidad es posible, porque creo, no sé, rápidamente discrimino, ¿no? Lo que es la sexualidad, lo que es el coito. Son dos cosas distintas. La genitalidad, exactamente. Te cuento, Susana, que la producción del programa estuvo en la calle. Ajá. Y estuvimos preguntando en el centro de la ciudad sobre la opinión de la gente, sobre la discapacidad física, la sexualidad, qué opinaban. Así que vamos a verlos. Nos vemos. Estamos en Sexo Consentido, un programa que mezcla la salud, la medicina y el sexo. Para que me des tu opinión, quiero saber sobre pacientes con discapacidades físicas y su rol en la sexualidad. ¿Cómo pensás, cómo crees que una persona con una discapacidad física puede desarrollar su sexualidad? Tiene que tratar de arreglarse lo mejor que se pueda, si estando bien en la pareja, todo se soluciona, ¿me entendés? Y bueno, es muy relativo eso, hay que ver la personalidad, cómo está formado, desde cuándo quedó con la incapacidad. Bueno, a pensar me puedo imaginar muchísimas cosas, pero ya corre por mi lado, por mi imaginario. Calculo que se desarrollan de acuerdo también a la discapacidad que tiene la persona y muchos podrán llevar a cabo eso, el acto sexual o tener relaciones con alguna amiga. Con información. Bien. Es la única forma, porque, por ejemplo, yo no sé cómo hacen. Bien. Debe ser con información, Bien. que debe ser lo más lógico. Cómo lo supera, si lo supera, porque hay gente que se quedan
se retraen, se resienten con la sociedad ante su incapacidad. Digamos, debería ser normal, lo más normal posible dentro de sus posibilidades, pero me parece que no debería, si tiene un impedimento físico, una cuestión de esa, no debería cambiar la vida sexual de las personas. Uno hay que disfrutar de los momentos de la vida según las edades que uno tenga. Tiene que hacerlo como se pueda en ese momento, qué sé yo. Si vos te llevas bien en la pareja... No importa que sea lo que pase, lo que suceda, va a haber una buena relación sexual. Yo pienso que sí. También están las trabajadoras sexuales, que calculo que juegan un rol importante en ese aspecto, de acuerdo a, ya vuelvo a repetir, a la discapacidad de la persona. ¿Conoce alguna persona que tenga alguna discapacidad física, algún amigo? Yo tuve antes, ahora no, pero tuve amigos que tenían un problema, había tenido una parálisis infantil, le tenía bien colocado un fierro y lo increíble es que tenía un hermano que era gemelo. Y fue un tipo que no se podía estar porque estaba muy resentido, porque lo veía al hermano que salía con chicas, bailaba y él no podía. ¿A él cómo le fue en su experiencia sexual? ¿Podía charlar con...? Sí. No, él le fue como la mona. ¿Tenés algún pariente, algún amigo, algún conocido que tenga alguna discapacidad sexual y que puedas charlar o saber un poco de estas cuestiones que son tan interesantes? No, pero trabajo en un ministerio donde hacemos pensiones para personas con discapacidad y es algo por ahí que lo manejamos medio cotidiano. No le preguntamos a las personas si tienen relaciones, pero estamos más o menos empapados en el tema. Y hoy, como ha avanzado la sociedad, que ahora se comprende más, que es más abierta, ¿cómo cree que les va a las personas que tienen alguna discapacidad física? ¿Cree que por ahí le va un poco mejor que a su amigo de aquella época? Mal, porque las relaciones antes eran más profundas, ahora son muy livianas. Fíjate que la gente joven al año, a los 2 años ya están separados. ¿Qué quiere decir eso? Que es sexo y nada más, que el amor se diluye a través de su desacople, o sea, de su desgaste propio. No sé, hay matrimonios que perduran y que van muy bien, pero hay otros que la gente joven se disipan muy rápido. Vos te das cuenta que habiendo buena conexión entre ellos, podés llegar a hacer cualquier cosa. Hacer todo. No. ¿Te imaginas, por ejemplo, a la vicepresidenta? No, ni me la imagino. No me la imagino. No, nunca lo superó eso. Se tendría que empezar a hablar más de estos temas para que se pueda concientizar a la gente, porque capaz es algo que queda de lado. A ver, uno solamente se fija en su sexualidad, capaz a veces, y no piensan que otras personas también necesitan saber cómo poder desarrollarla. Sí, seguramente todo lo que tenga que ver con la educación se tiene que tratar, se tiene que hablar, y este es uno de los temas que debería ponerse, como tantos otros, en la mesa de estudio. Isaú, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, lo que más valoro y lo que noto, ustedes verán a ver si comparten conmigo, es la manera en que uno puede hablar justamente de este tema y cómo la gente sin problema, con menos tapujos, habla no solo de sexualidad, sino de este tema que por ahí resulta un poco más difícil, que tiene que ver con las discapacidades físicas, ¿no? Me parece súper positivo poder hacerlo desde ese lugar. Sí, me encantó. ¿Qué tal, Susana? Además, la respuesta, el señor que estaba en el bar, sí, que tenía el amigo, esta parejita, ajá, ¿no? Esta pareja de amigos que dijo sí, sí, algo que me pareció muy importante, ¿no? Cómo cambió el mundo, ¿no? Esto que decía, es más difícil ahora. Y claro, sí, es más, porque está esta paradoja. Tenemos más información y hay como una más libertad, pero además hay un privilegio en el físico. Por eso tenemos tantas chicas anoréxicas, además, también, ¿no? seguro, Que en otra época no lo había y que la persona... Yo digo rengo como una metáfora, digamos, sí, incluyo a todo, ¿no? Es como una palabra mía que uso, pero antes era como parte de la muchachada que iba a bailar, ¿no? Enojado o no enojado, difícil o no difícil, pero no estaba tan medicalizada la mirada, ni tan... ni el cuerpo era tan importante como es hoy, ¿no? Seguro, los estereotipos, ¿no? Que no ayudan a nadie. Claro. A nadie, seguir esos modelos que hoy en día también ayudaría tanto que uno pueda tener otro tipo de visiones y vivir la sexualidad, en este caso, de otra manera. Pero bueno, en el próximo bloque vamos a hablar sobre ese camino de reconstrucción, ¿no? Sí, yo tengo que hacerle 2 preguntitas muy precisa con respecto a discapacidad y sexualidad. Así que en el próximo bloque... Bien, hacemos la pausa y acá seguimos entonces en Sexo Consentido por el aire de QM Noticias. Ya volvemos.
get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Barrera en el amor, ni cortina ni alambrada. Tercer bloque acá en Sexo Consentido por el aire de QM Noticias. Seguimos hablando sobre sexualidad y salud. El tema de este viernes, discapacidad física y sexualidad, cómo llevar la vida adelante, cómo poder disfrutar de la sexualidad igual, estar más abiertos con este tema. Les recuerdo a ustedes que estamos en las redes sociales, nos encuentran en Instagram también como Sexo Consentido, nos encuentran en Facebook, la fanpage, donde recibimos todas las semanas un montón de saludos, también de consultas. Aprovechemos este espacio para hablar de sexualidad. Seguimos con ella, con nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Susana Mitre, quien nos llena de un montón de comentarios súper interesantes sobre este tema, ¿verdad, Hugo? Así es, y quedó, bueno, quería hacerte dos preguntas, voy a Sí, aprovechar y sobre todo para que expliques a la gente. Sí. En sexualidad hay muchos mitos, ¿viste? Se rodea de mitos. Sí. Y el mito con respecto al tema que estamos charlando hoy es que nosotros vivimos en una sociedad coital, ¿no? Sí. Genital, Sí. que el sexo es penetración. Sí. Y cuando hablamos de que hay un sexo con no penetración, como puede tener un paciente que sufre un tipo de accidente de este tipo, parece que fuera algo secundario, que tiene que conformarse con eso. Eso sería que me aclares. Y la segunda pregunta es, parece, o la cultura está de que el discapacitado no tiene deseo sexual. La gente dice, ya bastante tiene con su problema para ocuparse del sexo. Es más, a veces madres me han dicho, mi nene sobreprotege, mi nene tengo que reconstituir motoramente a él, pero su sexualidad no me interesa. Entonces me gustaría que me expliques eso. Primero, el tema de que se tiene que conformar, entre comillas, y en segundo, ¿tiene deseo sexual un discapacitado? Sí, bueno, empecemos por aclarar que la sexualidad no es solamente un pene erecto. Tampoco quiere decir que una persona con lesiones medulares, por ejemplo, depende de la altura de la lesión, depende si es completa la lesión o no es completa, digamos, puede lograr una erección refleja. De todos modos, creo que hay un mito que es este, que nombrás vos, que la sexualidad tiene que ver con una erección. Que si le preguntamos a las señoras que nos están escuchando, tal vez ellas tengan la respuesta, si es tan importante, o si esto tiene que ver con una cuestión cultural y social, ¿sí? Creo que cuando tenemos una persona con una lesión medular, por ejemplo, o con cualquier discapacidad, sí hay que incluir mucho a la pareja y preguntarle cómo es su sexualidad, ¿sí? Porque esto influye para que haya una armonía, ¿sí? Y no presuponer desde el vamos que la sexualidad va a tener una menor calidad porque no hay penetración, si no la hubiera. Pero es un mito, por supuesto, es un mito, y es un mito que la mujer es la encargada de empezar a hablar, porque lo va a dar vuelta, ¿sí? Y a veces, porque... discúlpame Susana, a veces los pacientes encuentran mucho placer en zonas erógenas, como puede ser el cuello, Seguro. las mamas, la parte de la espalda. Totalmente. Y mucha estimulación, ¿no? No estoy hablando de solamente una pequeña sensación. Muy erótico resulta para ellos explorar esa zona, ¿no? Sobre todo en el lesionado medular, por encima de la lesión hay una hipersensibilidad. Y con respecto al deseo que te pregunté, ¿tienen menos deseo? ¿No tienen deseo? No, eso no es así, digamos. El discapacitado, por llamarlo, digamos, las personas tenemos deseos sexuales. Y vuelvo a insistir, lo que dije en un principio. A la persona cuando tiene una discapacidad se le pone o que no tiene deseos o que tiene un montón de deseos, digamos. Porque, digamos, la imagen puede ser de un lado o de otro, cuando en realidad no es así, ¿sí? Sí hay deseo, insisto, porque no hay ninguna posibilidad en el mundo de que un ser humano no desee
ser amado. ¿Sí? Además de que el amor implica caricias, besos, sexo, encuentro. Pero, ¿qué es lo que hace de repente que el deseo no esté? La negación del entorno. La negación. Estuvo muy bien esto, esta gente de la calle que habló cuando ese señor dijo, y se la arreglarán. Claro. Digamos. O con información también, O con ¿no? información. Sí. O se la arreglarán. Claro. Digamos. A veces somos tantos los que opinamos, ¿sí? Es tanta las miradas que terminamos como bloqueando las posibilidades, ¿no? Cualquier pareja sexual que se encuentra en una habitación busca las maneras del placer. Y no tenemos una norma, no es la misma la tuya, la mía, la de la señora o el señor que me está mirando. Digamos, cada uno goza de una manera. A alguno le gusta la oreja, que le tocan la oreja, el pie, no sé, vamos a dejarla ahí. Pero la posibilidad de gozar es múltiple. A veces la presión cultural es tan fuerte que lo ve como culposo el paciente decir tengo deseo sexual. Como diciendo, encima de todo lo que me pasa, no voy a pensar en sexo. Y lo lleva consigo y le cuesta expresarlo, ¿no? Y lo que exactamente. Y lo que pasa con los padres, que me ha sucedido a mí en alguna conferencia, es que los padres tienen miedo. Digamos, es como decir, porque el otro mito es, si hablo de sexo, esto quiere decir que va a desearlo. Si yo no lo hablo, no está. Esto es un mito. Bien. Entonces los padres no preguntan, digamos, no, es como que si no hablaran de esto, salvarían a sus hijos del deseo. Y esto es una falacia. Pero los padres no preguntan porque tienen miedo. Y si yo le hablo de sexo a mi hija y si nunca nadie la va a mirar, entonces mejor no le hablo, ¿no? Entonces muchas veces lo que ocurre en las charlas que yo doy es que uno habilita a sus hijos, a cualquiera, ¿sí?, para ser felices o para sufrir. Porque yo siempre digo, amar y sufrir, ¿cuál es la diferencia? Uno se enamora y sufre. Que me quiere, no me quiere, que me mira, no me mira, que me va a dar bolilla, no me va a dar bolilla. Para cualquiera, pero los padres de la persona con discapacidad tienen miedo a que sufran más. Perfecto. Yo pongo un detalle chiquitito si tengo un minutito. Sí. Una vez en un grupo de terapia de grupo, entró un muchacho y a la primera que vio, yo era muy linda en esa época, no tenía anteojos, fue a mí. Cuando me vio caminar, porque después me lo dijo, porque como estábamos en una terapia, todo se habla, cuando me dijo, yo te vi a vos, pero después me dio miedo. Me dio miedo que sufrieras. Ya. Entonces buscó a otra. Me la perdí. Buscó a otra. Exacto. Buscó otra, ¿pero por qué? Porque tenía miedo a que sufriera. Y este es el punto. Esto es lo que le pasa al entorno. El miedo. Es el miedo. Si nosotros atravesamos ese miedo, no hay más conferencias. Bien, es una palabra que es tan difícil, ¿no? Porque uno la utiliza en todos los aspectos de la vida, no solo en esto. Qué fácil sería si las cosas fueran distintas, ¿no? Y la función del entorno, vos bien decías, la familia, la propia pareja en la reconstrucción en caso de lesiones que se producen en la mitad de la vida. Bueno, tenemos el placer de que nos acompañe todo el bloque que sigue. Bueno, los miedos los vamos a vencer con estos programas, también informar, que es muy bueno lo que estás diciendo. Y ahora seguimos, ¿no? Sí, hacemos la pausa, estamos en Sexo Consentido, ya volvemos, no se vayan, nos queda todavía un bloque más para hablar sobre sexualidad, sobre salud y el tema de hoy, discapacidad física y sexualidad. Auspicia este programa Ecodima, empresa constructora. Una empresa con historia que construye un futuro mejor. Ecodima.
Último bloque en Sexo Consentido. Tenemos la visita de la psicóloga Susana Mitre. Estamos hablando sobre discapacidad física y sexualidad. Ya cerrando un poco los conceptos porque no nos queda demasiado tiempo. Volamos con el tiempo, Susana. Volamos con el tiempo. Yo quería nombrar este ¿Sí? libro, que es el que ha escrito Susana, La punta del ovillo, ¿no, Susana? Sí. La punta, que es un poco la historia de tu vida. Maravilloso, se devora en poco tiempo. ¿Cómo hace la gente si quiere consultarte o encontrar este libro? Y la única manera, porque como no soy una escritora, es en mi mail, susanasilviamitre@yahoo.com.ar. Muy bien. Muy bien. Le agradecemos Y- la presencia, que nos y- hayas acompañado en esta noche. Esperemos que en otro programa también volver a recibirte. Y hay algo para el final que me gustaría decirles Sí. a los que ¿Cómo me no? estén escuchando. ¿sí? Hablale, Chiquitito, hablale. chiquitito, chiquitito. No teman, no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Porque no es necesario saber. Nadie sabe, yo no sé. Entonces, cuando tenemos una persona diferente, preguntémosle cómo tenemos que hacer, porque la respuesta la tiene él, no nosotros. Muy Muy bien. bien. Esto fue Sexo Consentido. Hugo, buenas noches. Un placer como siempre. Voló el viernes que tiempo, viene. dos mujeres hablando, Era pero bueno, demasiado. pero es muy importante porque ella habló de miedos y los miedos se vencen con esto, los peligros se vencen enfrentándolos. Y esta noche para mí es un placer enorme tenerte porque estos Muchas temas no se hablan y hoy poder hablar abiertamente por televisión me llena de orgullo y hace que el objetivo del programa esté cumplido. Bueno, muchas gracias. Los esperamos el viernes que viene nuevamente acá en Sexo Consentido. Buenas noches. Sexo sentido, algo divino. No hay barrera en el amor, ni cortina ni alambrada. Al instinto dale rienda, cuanto pida, cuanto quiera. Que en el sexo sí es sentido todo.